Clase número 1. Introducción a la estadística. En esta clase vamos a describir cómo se comporta la estadística y asimismo cuáles son sus ramas. Asimismo, los principales conceptos que nos permitirán construir todas aquellas ramas y asimismo aplicaciones de la estadística. Antes que nada, les doy la bienvenida también y le espero y sea un grato el curso que estará impartiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos y vamos a iniciar con un pequeño repaso o la primera noción de lo que es estadística, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar primero un poco algo conceptual. Entonces, la historia de la probabilidad y estadística se remota desde el siglo XVII, con Pierre Fermat y Blaise Pascal. Ellos estuvieron estudiando distintos sistemas binarios y distintos sistemas en los cuales estos eventos ocurrían de alguna manera inusual. Entonces, estos problemas que estaban estudiando Pierre y Blaise dieron origen a algunos conceptos. En ese tiempo era más conocido como que la estadística era aplicada a los juegos de azar. Entonces, estos libros se desarrollaron y fueron evolucionando conforme iba avanzando el conocimiento. Entonces, las primeras bases de la aplicación de la estadística sirvió para la teoría de juegos, ¿no? Entonces, conforme fue avanzando la física y asimismo las matemáticas, la probabilidad estadística cobró un mayor papel a lo largo de la ciencia. No obstante, hasta que llegó la física estadística y asimismo la mecánica cuántica, que es donde más y más se utiliza y se les ha sacado provecho. Actualmente también podemos hablar de que la estadística es una parte fundamental de aquellos procesos de análisis de datos como ciencia de datos, Big Data, estos algoritmos de inteligencias artificiales, de Machine Learning, etcétera, ¿no? Pero esta es una pequeña introducción, entonces vamos a ahondar un poco más en aquellos conceptos que permitirán identificar cómo se comporta la estadística o asimismo cómo poder desarrollarla, ¿no? Entonces, uno de los conceptos fundamentales y más importantes para la estadística y en toda la estadística es definir la población. Tal vez ustedes estarán pensando que la población está relacionada a aquellas personas que interactuamos diariamente, pero no. Una población en estadística es un conjunto de sujetos o elementos que representan una característica en común, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto de población se refiere a un grupo de objetos, no necesariamente personas, sino que puede ser el conjunto, o en este caso, que puede ser el grupo, grupo de estudiantes de estadística de la UTCLP. O asimismo, el, el grupo de los colores primarios. Son ejemplos únicamente muy sencillos, ¿de acuerdo? También podemos tener el grupo de los semiconductores, etcétera, ¿no? Entonces podríamos tener una gran cantidad o una infinidad de sistemas que se pueden, que se pueden, ¿cómo llamarlo? Que se pueden relacionar, ¿de acuerdo? Disculpen, aquí estamos, ¿no? Entonces, el tamaño de la población es el número de individuos que constituyen a la población. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el grupo de estudiantes que están cursando esta materia de estadística, que puede ser 100, ¿no? Son 100 estudiantes, por ejemplo, es una cifra aproximada. ¿De acuerdo? El grupo de los colores primarios, pues existen únicamente 6, son 6 colores. 6 colores. ¿De acuerdo? Y asimismo el grupo de los semiconductores, esto se podría dar una inferencia como los metales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos metales que pueden producir semiconductores son estos, los metales livianos y alguno que otro pesado. Vamos a suponer que son 12 metales, ¿no? O de estos que se pueden formar semiconductores.
Entonces, se dan cuenta cómo la población es algún ente o algún grupo de sujetos o elementos que relacionan una característica. ¿Cuál es el grupo de los colores primarios? Bueno, pues que todos son colores. ¿Y cuántos colores son? Son 6. Entonces, la población tiene un número asignado, ¿de acuerdo? Hay un número finito o infinito asignado, ¿de acuerdo? Entonces, eso depende mucho de qué es lo que estemos tratando. Más adelante veremos ejemplos de conjuntos finitos de población o conjuntos infinitos de población, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que es la población. Básicamente es todo. Como conclusión de esta parte, la población es todo el campo que se desea investigar, ¿no? ¿Qué significa con eso? Pues que yo voy a estudiar a todos los colores primarios, que yo únicamente voy a estudiar a los semiconductores o que yo únicamente me voy a enfocar en aquellos estudiantes que cursen estadística. Entonces, este concepto habla de la totalidad del estudio a realizar, ¿no? Recuerden que aquí en estadística nosotros estamos buscando realizar algún estudio. Muy bien. Entonces vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos clave. Nosotros sabemos que ya la población es un grupo o una colección de eventos o asimismo una colección de circunstancias o tareas, ¿no? O aquello específico que yo quiera estudiar. Entonces, un ejemplo de población finita es el conjunto de los habitantes de una ciudad, los bolígrafos producidos en una fábrica en un día, las horas del día, por ejemplo, las horas del día, podría ser la cantidad de maestros de la UT, ¿no? Por ejemplo, UTCLP. Entonces, todos estos son objetos finitos. ¿Por qué? Porque hay un valor exacto, repito, contable que se le puede asignar a cada uno de ellos. Y asimismo existe su contraparte, que es una población infinita. ¿Qué significa que es una población infinita? Que existen indefinidos valores que se pueden asignar. Es decir, son valores que yo no puedo contar, que son incontables, ¿de acuerdo? Entonces, esto de que habla de población infinita podría ser el conjunto de los números positivos o el conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? Y asimismo podríamos hacer mediciones, ¿de acuerdo? Entonces son mediciones o la medición del voltaje, la medición del flujo eléctrico, ¿de acuerdo? Asimismo la temperatura del día o de un metal, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué todos estos es infinito? Porque yo puedo hacer tantas mediciones como yo quiera. Usualmente en estadística un conjunto de objetos o entes es representado por círculos, que es algo que ilustraremos en el segundo parcial. Entonces, imagínense a la población como el conjunto total o todos los elementos que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si yo quiero analizar cuántos estudiantes van a aprobar el curso de estadística, pues tengo que contar, tengo que numerar a todos, ¿no? Y esos todos los voy a representar por la población. La población es aquel ente que me permite delimitar mi campo de estudio. ¿Qué voy a estudiar? Todos los estados en los que se produce energía eléctrica, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo. O todas aquellas compañías que fabrican microcomponentes. Eso sería otro. Entonces, esto es básicamente para delimitar mi campo de estudio, que es aquel conjunto o aquel grupo que contiene a todos, a todos los elementos y que se relacionan por una característica. ¿Qué es lo que pasa
cuando yo quiero hacer una delimitación más compleja. Cuando yo ya identifico quién es mi población, yo puedo relacionar los objetos por características. O de otra manera, yo puedo tomar una muestra de la población. ¿Y qué significa eso? Que si nosotros tomamos una muestra de la población, estaremos tomando únicamente una pequeña parte, como aquí podemos observar. Es decir, supongamos que yo únicamente quiero estudiar cómo se comportan aquellos estudiantes que llevan 10 en la materia, ¿no? Pues lo que yo tendría que hacer pues es básicamente pues estudiar un pequeño grupo y a ese se le conoce como muestra. Es decir, es una pequeña porción de lo que es todo. ¿Y qué es todo? Pues mi campo de estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar aquellos, aquellos libros de matemáticas que se encuentran en una biblioteca. Vamos a suponer que la población son todos los libros. Son todos los libros de la biblioteca. Entonces, ¿qué sería una muestra? Pues una muestra es una pequeña parte, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esa pequeña parte? Pues únicamente los libros de matemáticas, ¿no? Entonces la muestra serían, serían, serían los libros de matemáticas. ¿Y cuál es la característica que relaciona a estos dos? Pues que en la población yo tengo todos los libros y en la muestra yo tengo los libros de matemáticas. Entonces se entiende que todos son libros, ¿de acuerdo? Entonces como todos son libros, aquí puede ser lo siguiente, que en la biblioteca hay libros de historia, libros de ciencia, libros de química, etcétera, ¿no? Pero yo únicamente quiero los de matemáticas. ¿Se dan cuenta que estoy tomando únicamente una pequeña porción de lo que es todo lo que voy a estudiar o de todo lo que voy a analizar? Bueno, pues de eso se trata la población y muestra. Y son los dos conceptos más importantes en esta parte introductoria de la estadística, ¿no? Vamos a continuar un poco más. Una vez que nosotros sabemos qué es población y muestra, tenemos que analizar cuáles son las ramas de estudio de la estadística. Bueno, pues la estadística se dedica a realizar inferencias, presentar tablas, presentar informes, asimismo obtener conclusiones. Pero todo esto mencionado está descrito en estas dos ramas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busco con la estadística? Con la estadística busco encontrar y comprender mediante las matemáticas cómo realizar un estudio a partir de una característica determinada. Y esa característica la identifico con la población. Voy a recopilar los datos, voy a organizarlos y asimismo voy a obtener mis conclusiones. Pero para realizar todo eso, tengo que hacer uso de estas dos ramas de la estadística, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Muy bien, entonces aquí sabemos que hay dos tipos de estadística. ¿A qué se dedica la estadística descriptiva? Básicamente, la estadística descriptiva es aquella rama que me permite presentar resultados, analizar gráficos, describir los datos mediante tablas o aquellos organizar los datos, es decir, organizar los datos. Para esto me sirve la estadística descriptiva. Si yo estoy utilizando tablas, diagramas o aquellos gráficos, ya sea histogramas de pastel o ojivas, etcétera, para esto es lo que me sirve la estadística descriptiva, es decir, para resumir ciertas características de la población que yo estoy estudiando. ¿De acuerdo? Recordemos que con población estamos analizando el conjunto de todos los elementos que yo voy a estudiar. Y como segunda parte o como contraparte, ¿para qué se emplea la estadística inferencial? Bueno, la estadística inferencial es aquella rama que se encarga de hacer deducciones del planteamiento de cómo vamos a recopilar los datos, cómo vamos a hacer el estudio, qué es lo que se va a estudiar. Y una vez encontrado eso,
cómo vamos a analizarlos. ¿De acuerdo? Recuerden que la estadística es la parte matemática que nos ayuda a describir y a entender cómo se relacionan estos conceptos o conceptualmente estas partes abstractas de la población y la muestra. Entonces nos va a ayudar mucho a encontrar conclusiones y tendencias. Es decir, esto es como si fuera nuestro método científico, ¿no? Entonces vamos a recapitular un poco, ¿no? Las aplicaciones de la estadística descriptiva. Como hemos analizado o como hemos descrito, la estadística descriptiva, como lo dice su nombre, nos sirve para describir. ¿Para describir mediante qué? Con tablas, gráficos, ilustraciones, cuadros comparativos, etc. Entonces, esta es la parte de la investigación donde nosotros presentamos los resultados o en las primeras partes de la investigación donde los ordenamos. Entonces, de esta forma se utiliza la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Vamos a analizar un poquito de la estadística descriptiva nuevamente. Entonces, esto es aplicable a casi todas las áreas, donde se recopilan datos o donde podemos organizar estos tipos de datos, ya sea en tablas o en gráficos. ¿Para qué? Con el fin de obtener conclusiones más certeras a partir de una generalización, ¿de acuerdo? Es decir, es más fácil visualizar un gráfico con todos los datos que graficar o que visualizar una tabla con todos los datos en bruto. Entonces, para esto nos sirve la estadística descriptiva. Por otra parte, ¿para qué nos servirá la estadística descriptiva? Bueno, esta nos servirá para hacer un resumen de las mediciones. Y esto nos ayuda a describir las características de la población. Asimismo, nos ayuda a describir el comportamiento de los sistemas fenomenológicos, como puede ser estos semiconductores, estos metales, también podría ser los tipos de auto o las marcas de auto, los estudiantes de estadística, etcétera, ¿no? Entonces, con esto podemos visualizar cómo se están comportando los datos. Básicamente esto es lo más importante. Visualizar y organizar los datos. Para eso nos sirve la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en dónde podemos aplicar la estadística inferencial. Bueno, la estadística inferencial se emplea para encontrar o para llevar aquellas ideas a planteamientos certeros. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, con esto queremos decir que la estadística inferencial nos sirve para hacer deducciones, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a realizar inferencias y vamos a deducir qué es lo que está pasando con base en las gráficas, con base en los datos que tenemos, que previamente se han analizado. ¿Cómo se analizaron? Con la parte matemática de la estadística. Para ello se utilizan aquellas pruebas de distribución, aquellas pruebas de hipótesis, aquellos análisis ANOVA, aquellas tablas de frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, la estadística inferencial nos sirve para encontrar esa relación entre las distintas características de las poblaciones o de la población y la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, para esto es básicamente lo que nos sirve. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la estadística? Entonces, en las ciencias e ingenierías se emplea como la descripción de modelos termodinámicos complejos o de mecánica estadística, o también se utiliza para describir aquellas fenomenologías que envuelven a una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, también en las ciencias sociales y económicas es para desarrollar estos mapas demográficos o analizar el flujo o el crecimiento poblacional, ¿de acuerdo? Asimismo, para la sociología, para generar estos reportes del comportamiento social, psicológico o, en otros términos, políticos de nuestra sociedad, ¿no? En economía, para ayudar a encontrar relaciones entre distintos parámetros como microeconómicos o macro, ¿no? Con esto quiere decir que se utiliza mucho en economía, ¿no?
También en las ciencias médicas que permite establecer la validez de ciertas pruebas, como pruebas de embarazo, pruebas de alguna vacuna en específico, o hacer estos análisis, ¿no? Es decir, encontrar cuál es la eficacia de un medicamento o etcétera, ¿no? Como pueden ver, las dos ramas principales de la estadística se basan en eso. La primera en describir y la segunda en obtener inferencias o hacer inferencias y o conclusiones. Entonces vamos a resumir un poco qué es lo que encontramos de población y muestra, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que la población es el universo o todos los elementos que se van a estudiar. Y la muestra es la selección de una pequeña parte del estudio, es decir, de la población. Entonces, ¿cómo se puede caracterizar la población? La población se puede caracterizar según la cantidad de individuos o de elementos que conforman a la población. Una muestra tiene que ser tomada de una manera efectiva, es decir, que debe de comprender el 5 y el 10% de la totalidad de los elementos en la población. Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo 100 estudiantes de estadística y quiero describir su comportamiento, yo al menos tengo que tomar 10 estudiantes o 15. Ya ahí depende de la cantidad o de la veracidad que yo requiera en mi estudio, ¿no? Esto es muy importante. La población siempre debe de ser representativa. Es decir, que si yo tengo una población de 1000 individuos o un objeto de estudio de mil piezas, pues yo no necesito tomar una. No, porque nuestro estudio estaría mal. Yo necesariamente tendría que tomar al menos el 10% o si se puede el 15%, es decir, unas 150 piezas, ¿no? Asimismo, el objetivo de la población es analizar los datos recabados, agruparlos por características, describir cómo se comportan y asimismo analizar esa parte que yo o que el investigador necesita o requiere. Entonces, por ejemplo, aquí en algunos ejemplos de lo que podría ser la población. Las personas que habitan un país, la cantidad de carros, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí es como se debe de tomar en cuenta cuántos debo tomar en la muestra. Entonces, como conclusión ahora de los tipos de estadística, nosotros tenemos que la estadística descriptiva son los métodos empleados para resumir las características y la estadística inferencial son los métodos que implican el uso de datos muestrales para hacer generalizaciones o inferencias, es decir, sacar conclusiones a base con base en el comportamiento de una población. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos? Pues sus objetivos son caracterizar un grupo de datos o examinar las tendencias de distribución. ¿De acuerdo? Esto se hace mediante los gráficos y en ello se apoya en la estadística inferencial. Es decir, predecir una variable, comparar un grupo con otro, determinar si este grupo se relaciona con otro, etcétera, ¿no? Entonces, es encontrar diferencias, aquellos detalles. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los métodos de análisis de la estadística descriptiva? Pues de la estadística descriptiva tenemos las medidas de tendencia central, como son la mediana, la moda, las varianzas, etcétera. Y en la estadística inferencial podemos encontrar análisis de varianza, que lo veremos aquí, el análisis de correlación o los modelos de regresión lineal, que estos tres los veremos en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, sus áreas de aplicación son variadas, ya dijimos que son las ciencias naturales, pueden ser ciencias sociales, ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera es como las dos ramas de la estadística y el concepto de población y muestra ayudan a comprender cuál es o cómo se comportaría la estadística a futuro, ¿no? Es decir, para que nosotros podamos comprenderla. Pues bueno, termina la clase número 1. Saben, bienvenidos. Si alguien tiene dudas, no duden en contactarme. Siempre estaré por los distintos medios proporcionados. Y asimismo, si alguien no tiene computadora, si alguien no tiene internet o alguna dificultad que desee discutir, yo me encontraré disponible para charlar y dialogar. Entonces, espero se encuentren muy bien
y les deseo mucho éxito en el curso que inicia.